Sí. Pero desafortunadamente no estamos en un mundo desigual. Un mundo donde nos dicen que el 1% de la población es dueño de la mitad de todos los recursos del mundo. Y el otro 80% no tiene ni el 5 ni el 10%. O sea, lo que se dice es cierto, pero en realidad es que el mundo es desigual, tristemente. Pero hay países más desiguales que otros, eso está claro, ¿o no? Pero en medio de ese mundo, somos los campeones. pues sí, pero en medio de ese mundo tan desigual, uno no entiende cómo es que esas riquezas tan grandes no están acá, están en otras partes. Y esas pobrezas tan grandes tampoco están acá. Aquí hay pobrezas, pues, que sí son significativas, pero tampoco es que estén los más pobres acá. Digamos, ¿Sí en un país entiendes? donde todavía tenés niños que se mueren de hambre explícitamente, sí hay mucha pobreza. Es muy triste, pero mueren más niños de hambre en el África, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, la pobreza es... Pero también depende de qué país de África, porque una vez se habla de África como un todo compacto y homogéneo y no es para nada. Digamos, en este momento Nigeria le está yendo muy bien, Uganda tiene buenos indicadores, digamos, Ruanda en términos de participación política nos lleva años luz en cómo se compone su congreso entre hombres y mujeres. Es decir, entonces como que poner a África siempre como en ese ejemplo del que les va muy mal también es muy peligroso. Yo creo que no podemos hablar de África como un todo compacto y homogéneo. Y efectivamente tenemos muchos países africanos se parecen a Colombia y hay que empezar a reconocerlo. A veces somos como muy arribistas y queremos compararnos con Noruega, ¿no? Pero no vemos que nuestros países más semejantes están en África. Yo le había preguntado ahorita cuando hablaba de que, usted explicaba de que en algunos países, cuando hay esa desigualdad, porque la hay en todos al principio, pero se mete el Estado y los gobiernos le meten la mano a esto y se logra disminuir la brecha, pero en Colombia meten la mano, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué tiene que ver la corrupción en esto? Todo que ver, yo creo que tiene todo que ver, pero son dos cosas en esencia. Es la política fiscal y es la política social. Es cómo se cobra y cómo se gasta en un país. Digamos, cómo se cobra, la pregunta es importante, porque es quiénes tributan más. Y la realidad que sabemos hoy es que en Colombia las empresas tributan mucho, es decir, las personas jurídicas tributan mucho y eso es un gran problema, nos hace menos competitivos como país, pero las personas naturales no tributan lo mismo. Es decir, al país le da mucho miedo cobrarle a los muy ricos del país. Es decir, fiscalmente no somos capaces de cobrarle a las personas naturales y nuestro ingreso depende de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, pero tenemos que empezar a cobrarles a los dueños de las empresas, a las personas naturales. Andrés, ¿sí será que el Estado no sabe cómo cobrarle a las personas naturales o es que la evasión en nuestro país es muy grande? Porque de eso se han quejado, por ejemplo, las personas que están encargadas de esas carteras, de lo que tiene que ver con economía, hacienda, etcétera, que es que ellos manifiestan, es que el índice de evasión de impuestos en Colombia es demasiado alto. Entonces, por ejemplo, bajan la base de la declaración de renta, incluyen a más personas, pero listo, incluyen a personas que, digamos, tienen un salario promedio, pero las personas que siguen siendo los altos capitalistas, pues digamos que tienen sus contadores especializados en el tema que saben cómo evadirlo. Digamos que el sistema estaría fallando es por ese lado, no porque no sepan cómo cobrarle. Sí, finalmente la defensa última también del acumular capitales, que está bien, digamos, hablar de estos temas tampoco es hablar en contra del empresariado, quien trata o busca acumular capitales, yo creo que eso está muy bien, pero hacerlo en sus justas proporciones. Yo creo que sí, fiscalmente tenemos muchos problemas, en parte todo el que está señalando, yo creo que la evasión y la elusión, digamos, se profesionalizan en no pagar impuestos. Exacto. Finalmente se profesionalizan en no pagar impuestos. Y por el lado del gasto, porque también hay que hablar de la política social, la focalización es muy mala. Todavía seguimos focalizando como administraciones municipales, y qué bueno que las personas que trabajan en las administraciones municipales me estén escuchando en este momento, a través del estrato, como si el estrato reflejara el ingreso. Y sabemos que el estrato y el ingreso a veces no se correlacionan. Entonces, personas que son del estrato 2 o 3 son personas de ingresos altos, pero tienen todos los subsidios del Estado y por eso los subsidios no llegan a quienes más los necesitan. Entonces, por favor, administraciones municipales no sigan focalizando gasto social a través del estrato.